Hola, ¿qué tal, prestosos y prestosas? Lo que nos presta habernos venido hoy hasta el Parque Histórico del Navia, aquí en Villacondide, exactamente, lo que antes llamaba en la Edad Media Entrambas-Aguas. Es un terreno pues, de la zona del río Navia, donde se ubican unos cuantos castros. El más antiguo, el que más resistió al ataque romano, durante 200 años no pudieron entrar en él, y el más investigado es el Castro de Coaña. Vamos a conocerlo. ¿Os apetece? ¿Nos seguís? La época de los castros en Asturias alcanza de 4 a 6 siglos de prehistoria. En la Edad del Hierro, siglos VI al I a.C., y 2 o 3 en la época romana. Es entonces cuando los romanos dividen el territorio a partir del río Navia en el Conventus Asturum, con Astorga como capital, y el Conventus Lucense, con capital en Lugo. Este poblado de la Edad del Hierro estaba instalado en una posición topográfica dominante al que sus habitantes, los albiones, habitantes prerromanos del Castro de Coaña, dotaron además con defensas monumentales en forma de fosos y murallas que protegían el caserío. En él los habitantes se organizaban en comunidades que competían entre sí por los recursos más indispensables: la caza, las tierras fértiles, la madera, los yacimientos minerales, etc. Me encuentro en uno de los paseos de ronda, podría decirse, uno de los caminos de acceso a este barrio norte que está aquí a mi izquierda. Como pueden observar, está lleno de estas cabañas circulares, algunas de ellas ya con esquinas redondas, redondeadas, curvas, pero ya de factura cuadrada o rectangular. Este es el barrio norte, donde se ubicaba la mayor parte de la habitación castreña. Para su datación han sido muy útiles los ajuares hallados en las excavaciones, que muestran una cronología altoimperial. Pero los registros de cabañas y fortificaciones, avalados por la prueba de carbono 14, confirman la ocupación del castro al menos desde el siglo VI a.C. y durante la Segunda Edad del Hierro, siglos IV al I a.C. Nos encontramos en el Torreón, esta plataforma elevada sobre el barrio norte que se extiende a nuestros pies y que servía o fue interpretada como un lugar, un espacio de reunión para toma de decisiones e intercambio de opiniones entre los habitantes del castro. Resulta excitante caminar por el enlosado de estas calles, de este Castro de Coaña, donde las piedras, las rocas van colocadas en forma horizontal y también en forma de chapacuña, poco hincadas para no resbalar los habitantes en caso de lluvia. Las techumbres de las cabañas podrían ser de cubierta vegetal, con un entramado de madera, y ya tras la conquista del ejército romano, de tégula o teja romana. Otro de los ejemplos más comunes de las cabañas aquí en el Castro de Coaña es esta, por ejemplo, con este porche que antecede a lo que es la forma o la zona de habitación, en redondo, en circular, con ese círculo conformado por pizarra, el elemento predominante, unido entre sí, amalgamado entre sí por esa amalgama de barro. A mis espaldas, el camino que conduciría a la llamada Acrópolis, que sería la parte más antigua del Castro de Coaña, donde se cree que está el verdadero origen de este castro. A ambos lados del camino se ubicarían una especie de construcciones defensivas, donde se situarían los centinelas que vigilarían, con esa vista panorámica espléndida, la llegada de posibles enemigos. Ya a partir de finales del siglo V a.C. se suman a estos complejos domésticos las grandes cabañas de asamblea o las saunas, que por su papel litúrgico en la comunidad predominan sobre el resto de construcciones en cuanto a tamaño y privilegiada situación. Aunque durante mucho tiempo se pensó que eran hornos crematorios, lo que son realmente son saunas. Este edificio y otro que tenemos aquí aledaño, que son edificios de planta rectangular, con una cabecera semicircular y con una forma de cubrición, una forma de techumbre muy original. La sauna se cerraba de una manera bastante sofisticada, todo como ven con estas hiladas de pizarra superpuestas, haciendo una especie de falsa bóveda, evitando así que el vapor que se generaba en la cámara que estaba en el interior se escapara.
Para los moradores de los castros, las saunas eran absolutamente imprescindibles. Por ello, realizaron una interesantísima red de canalizaciones por donde circulaba el agua. Asimismo, también dotaron a este espacio de unas impresionantes bañeras de granito como esta, que pesa 3 toneladas. Si la pizarra es predominante a la hora de la construcción de las viviendas, el granito obtenido de un afloramiento en la zona de Boal es utilizado para otros útiles domésticos o para el culto, como esta bañera que se encuentra en el acceso al castro. La que está rota se encontró río arriba y la entera, ante nuestros ojos, se asocia a la sauna. Estamos delante de una pieza de menaje doméstico, que es este molinillo giratorio para moler granos o pues otro tipo de alimentos. Tienen una especie de hendidura, de incisión, donde insertar el palo y hacerlo rodar. Otro de los secretos prestosos de este castro de Coaña es esta especie de banco ubicado en esta cabaña, circular completamente, que serviría un poco para asiento, para realizar almuerzos, comidas de tipo ceremonial, según nos revela Estrabón en sus investigaciones de la época sobre el castro. Una pieza exclusiva dentro de este castro de Coaña y de todos los castros asturianos es este mortero de cazoletas, porque tiene 4 cazoletas, 4 huecos, y además esta especie de hendidura, esta especie de acanaladura que serviría sin duda para acoger una tapa para tapar los productos que se trituraran en su interior y producirse esa fermentación deseada. Desde 1993 este conjunto arqueológico del castro de Coaña tiene una aula didáctica, el aula didáctica del Parque Arqueológico del Navia, que muestra interesantes piezas como estas dos que son originales del castro. Bueno, prestosos y prestosas, todo se acaba, pero lo hemos pasado muy bien con vosotros, mostrándoos todo este equipamiento magnífico, uno de los ejemplos más claros y mejor conservados de la cultura castreña en Asturias. Nos vemos el próximo martes en nuestros Secretos de Asturias de nuestro canal Prestosu de la Fundación Caja Rural de Asturias. Os esperamos.